lo que se impone como castigo para algunos se les hace muy poco, de verdad. Muchos esperaban que el equipo fuera directamente desafiliado y que no le permitiera seguir más en el torneo. Ampliemos más sobre esto y principalmente, ¿de verdad esto va a funcionar para que la violencia en los estadios termine, viendo los castigos que existen disponibles? Sumamos a la conversación a Jeremías Zúñiga Mesano, presidente de Comunidades Seguras en Veracruz, quien nos puede acompañar en esta situación. Muchas gracias por estar aquí, presidente. Y justamente esto, preguntar de entrada, con estas sanciones impuestas al club, hacia la afición misma, hacia la barra, ¿podemos decir que se da un paso para eliminar la violencia en los estadios o simplemente deja la vara muy baja y que algunos digan, pues bueno, el castigo de verdad no es tan serio? Gracias, Francisco, por la invitación. La respuesta contundente sería no. Lo que yo preguntaría entonces, ¿vamos a desafiliar a Zacatecas como ciudad? ¿Vamos a desafiliar a San José de Gracia después de las ejecuciones o algún municipio de Veracruz o alguna entidad donde hay violencia? La respuesta es no. ¿Esto qué implica? Que debemos de ser sensatos y no mediáticos en los temas de violencia. El tema que ocurrió en el estadio de la Corregidora corresponde a delincuentes que están perfectamente identificados. Hay videos, en este momento los están mostrando ustedes en la pantalla, donde los delincuentes están ahí confesos porque se ven los videos, y la Fiscalía del Estado de Querétaro debe de actuar en contra de esos delincuentes. Pero ¿por qué sancionar al que vende los refrescos, al que vende las tortas, al que tiene una vida económica alrededor de un estadio, por unos delincuentes que, empoderados de un momento, decidieron invadir el estadio, golpear a otras personas? Pues yo ahí lo que considero es que no se debe de sancionar a la entidad. Desde luego, hay empresarios responsables y yo ahí señalo, no es posible que haya una empresa de seguridad que provió 358 elementos de seguridad, que por cierto, el domingo el gobierno del estado de Querétaro le retiró la concesión en materia de seguridad. Y uno se pregunta, ¿cómo es que el domingo después de los hechos le retira la concesión? Debería de haber una sanción penal y administrativa, pero ¿por qué sancionar a un estado? ¿Por qué etiquetar a una entidad? ¿Por qué sancionar a una afición que no tiene que ver con hechos específicamente donde participaron, si acaso, 100 personas que afectaron a otros, pero debería de haber una consecuencia penal administrativa, no general, ante la impotencia de las autoridades del estado de Querétaro, o que la Federación Mexicana de Fútbol quiera justificar sus argumentos sancionando de manera generalizada a una entidad que les puedo asegurar, de acuerdo a los videos, que la mayoría de las personas no participó en ningún acto delictivo. Sí, aparte que daña un poco la formación deportiva de jóvenes, porque tampoco ellos tendrán la oportunidad de ser acompañados por sus familias, que se supone que lo que promueve el deporte es esta convivencia, ¿no? Y me llamó mucho la atención lo que dice. Entonces, si hay que hacer desafiliaciones, pues también hacia los municipios violentos del país pudiera recaer esto. Entonces, donde urge el cambio de fondo, ¿dónde sería exactamente? ¿Es hacia la federación, hacia los cuerpos de seguridad o hacia todo el protocolo en torno a los partidos de fútbol, donde pues desafortunadamente se tiene que prever de guardias cuando la convivencia debería ser de otro tipo? El cambio de fondo, Francisco, tendría que ser hacia la familia, porque si una familia delinque, sea un hijo, un padre o un hermano, es porque en la familia hay una destrucción familiar. Entonces, donde deberíamos enfocar nuestros esfuerzos es en la construcción del seno familiar. Y en ese sentido, hoy lo que vemos que la violencia que se presenta en el país es debido a la desintegración familiar, debido a que no hay interés en el prójimo. Y si queremos combatir la violencia,
debemos atender el tema de la desintegración familiar. Hoy lo que estamos viviendo no es un tema de fútbol, no es un tema económico, es un tema social, es un tema que tiene que ver con la desintegración de la familia debido no solo a las redes sociales, debido a que en este contexto nacional que estamos viviendo o en el contexto mundial, lo importante es lo inmediato, y ahí es donde tenemos que atender las causas. Y no es un tema económico, es un tema social, es un tema de atender lo emocional. Y atender lo emocional es comprender lo que están viviendo hoy los jóvenes. Hay mucho por delante y de verdad queda una prueba bastante dura que pues esperemos no se repita una y que cuando sea necesario sepan cómo actuar, porque esta vez vaya que ha exhibido a demasiadas partes. Muchísimas gracias por esta compañía, Jeremías Zúñiga, por haber tenido estos minutos para brindar su opinión y permitirnos ampliar más esta información. Muchísimas gracias, que sea una excelente jornada. Gracias, Francisco, y esperemos que la Federación Mexicana de Fútbol actúe con base a los hechos, no con base a la exigencia mediática, y eso permitirá corregir el problema de fondo, no únicamente atender las cuestiones que están demandando las redes sociales, que hablan incluso de la desafiliación del Club Querétaro, cuando nosotros nos preguntamos desde Veracruz, ¿qué tiene que ver la afición de Querétaro? Cuando 100 personas fueron los que delinquieron, no todo el estado. Entonces el estado de Querétaro debe aplicar a través de la fiscalía, con los videos, las sanciones penales que establece la ley en contra de los delincuentes que aparecen en esos videos, no en contra de todo un estado que no tiene nada que ver, o de una afición que puede ser más allá de las fronteras del estado, pero no atendamos lo mediático, atendamos lo inmediato. Y lo inmediato, ¿qué implica? Ser mejores, corresponder a las necesidades sociales y no reaccionar ante hechos tan lamentables como los que vimos este sábado pasado. Una perspectiva que también faltaba abonar a este tema. Muchísimas gracias, buen miércoles. Gracias, Francisco, saludos.